vamos a continuar desarrollando la unidad número 1, que es biomecánica. Y en particular los temas que se van a abordar hoy los van a poder estudiar en el capítulo 3 del Cromer. Ese capítulo se llama momento. En realidad se trata de momento de una fuerza o torca. Y para introducir el tema, consideremos la figura que se muestra aquí. Hay un cuerpo que inicialmente no se mueve, pero sobre él actúan dos fuerzas, esta fuerza 2 y esta fuerza 1. En módulo, ambas fuerzas son iguales. Las direcciones son paralelas, pero los sentidos son opuestos. Entonces, en el caso de la figura, se cumple esta condición que hemos llamado condición de equilibrio traslacional. Es decir, si inicialmente está en reposo el cuerpo y se cumple que la suma vectorial de todas las fuerzas es igual a 0, va a continuar en reposo. La pregunta ahora es, ¿esta condición, que la suma de todas las fuerzas sea igual a 0, es suficiente para asegurarme que el cuerpo esté en reposo, esté quieto? La respuesta es no, no es condición suficiente, porque puede rotar. Es decir, si bien es cierto que la suma de esta fuerza más esta fuerza da 0, el cuerpo tiene la posibilidad de rotar. Este es un esquema quizás más sencillo que explica exactamente lo mismo. Consideremos ahora una rueda, como esta que estoy marcando, que se le aplica dos fuerzas, otra vez en direcciones paralelas, igual intensidad y sentidos opuestos. Vamos a suponer que está sujeto el disco por el centro. De alguna manera lo sostengo por ahí. En este caso también cumple que la suma de todas las fuerzas es 0. Sin embargo, a este cuerpo se le permite rotar. Es decir, cumple, satisface esta condición, pero no está quieto, tiene libertad para rotar. Por lo tanto, para analizar ese tipo de situaciones es necesario definir un nuevo concepto. Ese concepto es el concepto de torca o momento de una fuerza. La definición está dada por esta fórmula que aquí estoy marcando. Es decir, el torque, que lo vamos a indicar con una letra griega que es la tau, equivalente a la t nuestra, y como es un vector, el torque es igual a una multiplicación de vectores, pero esa multiplicación es una multiplicación vectorial. Multiplico el vector r por el vector f y el resultado es el torque que se le aplica al cuerpo. Entonces, recordando la parte que vimos de producto vectorial, el módulo de esa torca lo vamos a obtener con esta expresión. El módulo de tau va a ser igual al módulo de r por el módulo de f por seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Analicemos la figura. Tengo aquí una rueda, por ejemplo, que puede rotar respecto al punto O. Es decir, puede avanzar como indica la flechita esta. Puede no avanzar sino girar. Puede rotar. Fijémonos, ¿quién es R? Es el brazo de palanca, la distancia que hay entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Y la fuerza la aplico en la superficie de la rueda. Así que repito, R es un vector que nace en el eje de giro y que termina en el origen de la fuerza. Tengo que multiplicar, como ya dijimos, vectorialmente el vector R con el vector F. ¿Y qué ángulo forman entre ellos? Y este ángulo θ que estoy mostrando aquí con el cursor. Veamos qué pasa en una situación real, en el espacio de 3 dimensiones.
Supongamos que el vector R está en este plano, el plano XZ es el plano horizontal, el plano del piso en este caso. Y tanto el vector R como el vector F vamos a considerar que están en ese plano. Tengo que multiplicar vectorialmente R por F. Y ese producto vectorial es este tau que está dibujado aquí. Recordemos un poco que el resultado de un producto vectorial está en una dirección que es perpendicular al plano que forman los otros dos vectores. En este caso es perpendicular a ese plano y será paralelo al eje de la Y. Fíjense que hasta el momento sabemos podemos llegar a calcular cuál es el módulo, cuál es la dirección, pero nos falta definir el sentido. Y para definir el sentido de esta torca, voy a aplicar las reglas de la mano derecha. Analicemos la figura primero. Tenemos un tornillo, este que estoy señalando, y me interesa, por ejemplo, enroscarlo, desenroscarlo, para lo cual voy a utilizar una llave. Es decir, el tornillo tiene la posibilidad de girar de esta manera. Y le aplico una fuerza F. Cuando marco un punto así, estoy indicando que la fuerza F es saliente de la pantalla que estoy viendo. Es decir, es perpendicular a mi pantalla. En realidad veo la cabeza de la flecha. Si es que asocio vector con flecha, esta es la cabeza de la flecha. Si acá hubiese una cruz, estaría viendo la cola de esa flecha. El vector fuerza entraría a la pantalla en lugar de salir, como es este caso. El vector R nace, entonces, sería en el centro del tornillo y termina en donde está aplicada la fuerza. Y nos falta determinar, repito, el sentido de giro, para lo cual seguimos la regla de la mano derecha que aquí nos explican. Si usted enrosca los dedos de la mano derecha de la dirección de R hacia la dirección de F, desde la dirección de R hacia la dirección de F, es decir, miremos la mano que está dibujadita acá arriba. Enroscamos de esta manera los dedos o los doblamos. Y entonces el pulgar estirado va a apuntar en la dirección y en el sentido del torque. El pulgar me queda apuntando hacia arriba. Es decir, el plano en el que están R y F nuevamente es un plano horizontal. La dirección de todos es perpendicular a ese plano y el sentido es saliente. En cambio, fíjense, una situación muy parecida a la de recién, pero la fuerza F está del otro lado. El vector R, de nuevo, va desde el centro de la cabeza del tornillo hasta el punto donde está aplicada la fuerza F. De nuevo, esta fuerza F está saliendo del plano de la pantalla, apunta hacia nosotros. Entonces, R, vector F. Nuevamente aplicamos la regla de la mano derecha, pero hacemos girar R en el sentido que nos indica F. La hacemos girar en este sentido, que es ese que está marcadito acá, que estoy señalando con el puntero. Háganlo ustedes, por favor, siguiendo el dibujo, y se van a dar cuenta que ahora el pulgar apunta hacia abajo. Es decir, si multiplicamos ese brazo de palanca por esta fuerza, la torca una torca negativa, apunta hacia abajo, tiene sentido opuesto a la que recién vimos. Y ahora viene una diapositiva para que pensemos un poquito. Supongamos, ahora lo estamos viendo estamos viendo la misma situación de recién, pero desde arriba. Aquí vemos completa la llave y me preguntan lo siguiente: ¿cuál de estas tres fuerzas, que son de igual magnitud, tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo de la figura? De nuevo, leamos con detenimiento. ¿Quiénes son las tres fuerzas a que se está refiriendo? Y mire, esta, la fuerza A,
la fuerza B, que es esta que está aquí, y hay una fuerza C que se ejerce sobre el mango de la llave. Ya identificamos la fuerza. Me están preguntando cuál es de todas esas fuercitas la que tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo. Pues la respuesta será: la que tiene mayor probabilidad de aflojar el tornillo es aquella que produce mayor torca o que tiene un momento que es el más grande. Observemos un poquito. Si consideramos la fuerza A, el R correspondiente a esa fuerza, y es un vector que se inicia acá, en el punto O, por donde pasa el eje de giro, y que termina en el punto de aplicación de la fuerza. A ver si lo puedo marcar con el puntero láser. R de la fuerza A comienza en O y termina aquí. Ese es R. Entonces, si multiplicamos el módulo de R por el módulo este de la fuerza, y en este caso el ángulo que forman ambos vectores es de 90 grados, seno de 90 grados es 1, eso simplifica muchísimo la resolución de la situación. Consideremos ahora quién es el brazo de palanca o el R correspondiente a la fuerza B. Pues nace en O y este es más largo y llega hasta el punto de aplicación de la fuerza B. Ese es el R. Es el R correspondiente tanto para la fuerza B como para esta fuerza C. Ese R es mayor que el de recién. Por lo tanto, la fuerza B tiene el momento que produce la fuerza B es mayor que el que produce la fuerza A. ¿Qué pasa con esta fuerza C? Y bueno, R es el mismo de recién, FC tiene el mismo módulo que las otras fuerzas, pero ¿qué ángulo forma esa fuerza con el vector R? Y bueno, un ángulo de 180, son paralelos. Seno de 180 es 0. Por lo tanto, la fuerza ejercida hacia el eje de rotación, no produce ninguna torca, no produce ningún momento. Entonces, aquella fuerza que está más alejada del eje de giro es la que produce mayor torca. Claro, pero esos son ejemplos de la vida cotidiana. A nosotros, ¿qué nos interesa? Y resolver situaciones aplicadas al cuerpo humano. Por eso, en la práctica, van a ver, por ejemplo, la resolución de esta situación, donde me preguntan cuánto valen los momentos alrededor de la muñeca, del codo y del hombro cuando una persona sostiene con el brazo extendido un peso de 5 newtons, vamos a suponer nosotros. Veamos la figura. El brazo está extendido y en la mano se sostiene una pelota, cuyo peso es de 50 newtons. Es decir, ahí aparece una fuerza que tira hacia abajo, que es la fuerza de 50 newtons. Si me preguntan a mí por el momento que se produce alrededor de la muñeca, es decir, si subo o bajo la mano, pero respecto a un eje que pase por aquí, si me preguntan, entonces el momento ese, simplemente la distancia R es la que va desde la muñeca hasta donde está aplicada la fuerza. Y esa distancia es de 7,5 centímetros. Si en cambio quiero analizar cómo es el momento que se produce respecto al codo, respecto a un eje de rotación que pase por el codo, la distancia que tengo que analizar es desde el codo hasta donde está aplicada la fuerza de 50 newtons, para lo cual tendré que sumar los 23 centímetros más los 7,5. Y lo mismo podemos hacer con el hombro. Ahora la distancia es desde el hombro hasta el centro de masa de la pelota. El R vale los 28 más los 23 más los 7,5.
Volviendo a la primera diapositiva con la que inicié la exposición, fíjense que podemos concluir lo siguiente. Las condiciones de equilibrio no solo es que la suma de todas las fuerzas sea igual a 0, sino que le tenemos que agregar una segunda condición, que la suma de todos los momentos también sea nula. Recuerden que esa suma y esta otra también es suma de vectores, no de escalares. Y bueno, a los momentos, a las torcas, las debo calcular respecto a un punto, que es el punto por el que pasa el eje de giro. ¿Alrededor de qué punto se tiene que cumplir la segunda condición? Alrededor de cualquier punto se tiene que cumplir esta condición. Repetimos porque es importante. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? ¿Cuáles son las condiciones para que un cuerpo que inicialmente estaba en reposo continúe en reposo? Pues que la suma vectorial de todas las fuerzas o que la fuerza resultante sea nulo y que todos los momentos sean igual a 0. Acá hay algo que no he explicado y que creo que van a trabajar en la práctica. Fíjense, acá tengo una ecuación vectorial. Sumo vectores que pueden tener cualquier dirección o digamos direcciones y sentidos arbitrarios. Esa ecuación vectorial la desdoblo en dos ecuaciones escalares, esta y esta. Es decir, la suma de las componentes de todas las fuerzas en el eje de las X, más la suma de las componentes en Y de todas las fuerzas. Y de aquí a acá hay un gran paso. Es decir, he dejado de manejar vectores para pasar a manejar escalares. Es decir, todas las fx están en una misma dirección. A lo sumo serán positivas o negativas. Y todas las componentes de las fuerzas en el eje de la Y también lo están. Es decir, acá, aquí y aquí trabajo con escalares. Repito, esta ecuación vectorial la puedo simplificar llevándolo a esto que está acá, a trabajar por un lado las componentes en X y por otro lado las componentes en Y. La segunda condición es nueva, la sumamos ahora y está referida a los torques, y la suma vectorial de todos esos torques debe ser nula respecto a cualquier punto. Y ahora pasamos a hablar un poquito de palanca. Vamos a decir que palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir fuerza y desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Miremos la figura. Tenemos una barra rígida, esta que estoy marcando con el mouse, esa que está ahí, que puede girar respecto a un punto, que es este, el punto de apoyo, respecto a este pivote. Puede girar respecto al punto de apoyo y ese apoyo se llama fulcro. Es decir, puede girar esta tabla, podrá girar así, cosa que es poco probable, así es probable, o tanto para arriba o como para abajo, ¿no? Respecto a un punto que precisamente lo determina el fulcro. Este hecho de palanca resuelve una situación como esta. Fíjense que tenemos una masa de 100 kilos en un extremo de la tabla y otra masa de 5 kilogramos en el extremo opuesto. Pero el fulcro está muy cerquita de la masa más grande. Si esto estuviese en metros, en la unidad que estuviera, tengo una vez esa unidad multiplicado por esta masa, la tendré que llevar a peso, multiplicándolo por la aceleración de la gravedad, para tener el peso. La cuestión es que un metro, por ejemplo, por los 100 kilogramos,
son 100 veces la aceleración de la gravedad, son 100 g. Y la distancia que hay desde el pivote, desde el fulcro, hasta la masita de 5 kilogramos es de 20. Es decir, el momento que produce esta fuerza, que produce esta masa que tiene un cierto peso, van a ser los 5 kilogramos por los 20 metros por la aceleración de la gravedad. Es decir, puedo, que es lo más importante de todo esto, que mire, yo puedo equilibrar el efecto que produce esta masa de 100 kilos con el que produce una masita 20 veces más chiquita, una masita de 5 kilogramos. Lo voy a poder equilibrar siempre y cuando los coloque en las distancias adecuadas. Bueno, se cuenta que Arquímedes dijo sobre la palanca: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y este dibujo es bastante gráfico, ¿no? Veamos ley de la palanca. Esta ley de la palanca no es una ley física, es simplemente una aplicación de esta condición de equilibrio, que la suma de todas las torcas sea igual a 0. Para entender qué dice esta ley de la palanca, la llamada ley de la palanca, analicemos la figura que está aquí. En esta figura tenemos la tabla rígida, hay una fuerza R, llamada resistencia, aplicada sobre esa tabla, y también hay una fuerza, esta que está dibujada en color azul, llamada potencia. Y este tablón tiene la posibilidad de girar respecto a un fulcro que está aquí ubicado. Entonces, tenemos que calcular o tenemos que empezar a escribir cuáles son los momentos que produce R y cuál es el momento que produce P. Y luego sumarlos y tenemos que igualarlos a 0. Trabajemos un poquito. El momento que produce R es igual al módulo de R por el módulo de esta distancia, es decir, el módulo de R por el brazo de palanca de R. Estoy marcando acá arriba, módulo de R por el brazo de palanca de R. Y fijémonos cuál es el signo que tiene ese momento. Analicemos un poquito. El tablón está fijo en este punto. Si la fuerza aplicada es R, haría girar el tablón en este sentido, que es en sentido antihorario, sentido contrario al de giro de las agujas del reloj. Por lo tanto, ese momento es positivo. El momento que produce la fuerza R es ese que está expresado ahí. Módulo de la fuerza, módulo del brazo de la palanca por seno de 90 grados nuevamente, porque son perpendiculares el brazo de palanca y la fuerza. Consideremos ahora el momento que produce la potencia. El brazo de palanca es el que he llamado B sub P, brazo de palanca, multiplicado por el módulo de la fuerza P y otra vez multiplicado por seno de 90 grados, que es 1, eso es el momento que produce esta fuerza. Veamos un poquito el signo, porque esta es una suma, pero suma de vectores, interesa muchísimo el sentido. Recordemos que el eje de giro pasa por aquí, por donde estoy marcando el cursor, donde está señalando el cursor. Si lo tenemos al tablón fijo en ese punto, P haría que la tabla gire en este sentido, en el sentido en que giran las agujas del reloj. Y ese sentido de giro es producido por una torca que es negativa. Es decir, al momento de P, en realidad es negativo. Cuando yo sumo, cada uno con su signo. Aquí corresponde un menos. Bueno, cada fuerza produce su momento y eso lo igualo a 0. Por lo tanto, si pasamos para el otro lado o despejamos, la ley de palanca dice esto que está aquí. La potencia multiplicada por su brazo
es igual a la resistencia multiplicado por el brazo correspondiente, que es lo que aquí he escrito. Las palancas se dividen en 3 clases. La primera clase es la que está representada en este esquema. Las distintas clases se diferencian en cómo se distribuye la potencia, la resistencia respecto al fulcro. No interesa los sentidos de estas fuerzas, pero sí interesa cómo se ubican respecto al fulcro. En las palancas de primera clase, el fulcro está entre la resistencia y la potencia. El fulcro, el eje de giro o el punto respecto al cual pueden girar, está al medio. Y ejemplos en la vida cotidiana de palancas de primera clase son el sub y baja, la balanza, las tijeras, las tenazas. Analicemos, por ejemplo, lo que me parece más evidente, la balanza. Esto sabemos que un plato puede bajar y el otro puede subir, es decir, completamente análogo al sub y baja. Pueden entonces girar respecto a un eje que pase por aquí. Esto representa el fulcro. Y si, por ejemplo, acá coloco lo que quiero pesar, esta será la resistencia. Y la potencia la va a otorgar la cantidad de pesitas que yo coloque del otro lado. Las palancas de segunda clase tienen esta forma que se muestra acá, esta distribución que se muestra acá. El fulcro está en uno de los extremos. En el otro extremo está la potencia y al medio está la resistencia, lo que quiero levantar, por ejemplo, o romper. Ejemplos son la carretilla, los remos, el cascanueces. Analicemos la carretilla, por ejemplo. El fulcro, el punto respecto al cual puede girar esto, cuando la levanto o cuando la bajo, el fulcro está representado por la rueda de la carretilla. La resistencia está representada por la carga que tenga la carretilla. Y la potencia la va a proveer la persona que empuje la carretilla. Veamos, aquí se llama palanca de tercera clase. En las palancas de tercera clase, nuevamente el fulcro está en uno de los extremos. Pero ahora la resistencia es la que está en el extremo opuesto. Ahora está la resistencia. Y entre ambas se aplica la potencia. Ejemplo de la vida cotidiana, uno que estamos muy familiarizadas las mujeres, que es la pinza de depilar. O, por ejemplo, la caña de pescar. La resistencia la provee el peso del pez o el peso del pescado. El punto de apoyo es donde está situada la mano del pescador. Y la potencia la provee la caña que levanta a este peso. Es decir, fulcro en un extremo, en el otro extremo resistencia y entre ambas la fuerza. Bueno, pero en realidad lo que les interesa a ustedes es cómo se aplica esto al cuerpo humano. Este punto lo retoman en una materia que se llama biomecánica y que es de segundo año. Veamos entonces una palanca de primera clase en el cuerpo humano. Palanca de primera clase o de primer género se llama. Consideremos este esquema que aparece aquí. Se muestra la cabeza de una persona. Acá está el fulcro en esta articulación del cuello con la cabeza. La resistencia la constituye el peso de la cabeza, que está siempre hacia adelante. Y la potencia en realidad la va a proveer el músculo extensor. Es decir, la articulación occipitoatroidea,
cuyo eje de rotación representa el fulcro, los músculos extensores del cuello actúan aportando la fuerza, potencia, y el peso de la cabeza es el que genera la carga a vencer, denominada resistencia. Palancas, seguimos con las palancas en el cuerpo humano, palancas de segunda clase o de segundo género. Son las que aplicamos todo el tiempo para caminar. Analicemos, por ejemplo, esta figura. Para caminar, cuando llevamos un pie hacia adelante, lo primero que apoyamos es la punta del pie, pues vamos a rotar el pie respecto a este punto. Lo subiremos o lo bajaremos respecto a este punto de apoyo. Es decir, el fulcro está en un extremo. En el otro extremo está la potencia. ¿Quién provee la potencia en este caso? Y mire, el tendón de aquí, a través del tendón de Aquiles, que se une al gemelo, al músculo gemelo. La potencia está en el otro extremo, en el extremo opuesto al fulcro. ¿Y la resistencia dónde está? Y la resistencia la provee el peso de la pierna. A mí me resulta práctico asociar palancas de segunda clase con carretilla. Fulcro en un extremo, resistencia al medio y en el otro extremo está la potencia. Veamos ejemplos de palanca de tercera clase o de tercer género. El hecho de que nosotros podamos sujetar y elevar pesos en nuestras manos es precisamente debido a la acción de palancas, en particular debido a la potencia que provee el bíceps. Es decir, el bíceps provee la fuerza necesaria para levantar el antebrazo. ¿Y dónde está el fulcro? Y bueno, en ese caso, el fulcro está en el codo. Ojo, en el caso como el que muestra la figurita, en el caso de que el brazo esté así doblado, va a poder rotar respecto al codo. Es decir, si consideramos en este esquema que se muestra aquí, me parece un poco más claro. El eje de giro pasa por O. El antebrazo en realidad puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Y está sosteniendo la mano un cierto peso, una cierta masa. Es decir, la resistencia está en un extremo, el fulcro está en el otro y la potencia la provee el bíceps, que está entre ambos. Bueno, eso es todo referido al tema de momentos.